Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos a esta masterclass sobre whistleblowing. Nos van a acompañar esta tarde para hablar sobre este tema Alberto Martín San Cristóbal, que tenéis en pantalla, y también Diego Zavala. Yo no me quiero entretener mucho más, aparte de daros las buenas tardes, y a continuación habla Alberto Martín. Cuando quieras, Alberto, buenas tardes también a ti y a Diego Zavala. Buenas tardes, Jaime, muchas gracias. Buenas tardes, Diego, y buenas tardes a todos los que asistís a esta masterclass. Jaime, una cosilla nada más, creo que el vídeo se ha oído muy bajito, entonces luego si quieres lo podemos repetir al final. Si quieres me lo puedes mandar y yo mismo lo pongo al final de la clase si quieres. Pero vamos, se ha visto bien, ¿eh? Y se oía muy bajito. Creo que ahora ya el sonido es bueno y todos nos estáis oyendo perfectamente. Si no fuese así, simplemente pues hacérnoslo saber a través de abrir el micrófono o el chat o poniéndolo en el chat y lo resolveremos. Bueno, como decía, muchas gracias, Jaime, por la organización de esta masterclass, y gracias a Diego, que nos va a acompañar también en la primera parte de la misma. Entendemos que es una cuestión de actualidad, todo lo que tiene que ver con canal de denuncias dentro del mundo del compliance, y por eso hemos montado esta masterclass para dar cierta información sobre esta cuestión que, como digo, no solamente está de moda, sino que además va a tener mucho recorrido, estamos seguros, en los próximos años y desde luego también los próximos meses. Ha habido una novedad importante el pasado mes de diciembre, ahora Diego nos hablará más sobre ello, sobre la obligatoriedad del canal de denuncias para empresas de más de 250 trabajadores. En 2 años vista tendremos esa misma obligación para empresas de más de 50 trabajadores. Y bueno, vamos a hablar sobre esta cuestión, particularmente la primera parte, a cargo de, como digo, Diego Zavala, experto en compliance y experto en canal de denuncias, a quien a continuación voy a dar la palabra después de su intervención en esa primera mitad de la masterclass y después también de resolver cualquier duda que podáis tener al final de esa primera intervención relacionada con canal de denuncias. Tomaré de nuevo yo la palabra para hablar de la protección de datos, el Reglamento General de Protección de Datos, en algunas cuestiones relacionadas con el canal de denuncias y las brechas de seguridad. Veremos la relación entre ambas cosas y hablaremos de las brechas de seguridad en protección de datos personales, cuestión que también está de bastante actualidad desde hace ya bastante tiempo y que va a seguir en esa línea. Me gustaría al final también comentaros, daros algunas ideas y alguna información sobre la formación que desde la Cámara de Comercio se da en este sentido. Eso lo haremos al final. Como decía, igualmente, de la dinámica durante esta sesión, cuya duración se estima aproximadamente en 1 hora, va a ser estos dos bloques. El primero hablando sobre canal de denuncias dentro del compliance por parte de Diego Zavala, más o menos 25 minutos de duración, y a continuación, en una duración similar por mi parte, hablando de brechas de seguridad dentro, también la relación con el canal de denuncias y todo lo que tiene que ver en la relación de compliance con protección de datos personales. Al final de cada una de las intervenciones, repito, podemos resolver algunas de las preguntas que podéis tener, y al final de las 2 intervenciones también daremos alguna otra información adicional. Bueno, no quiero quitar más tiempo a mi compañero Diego. Diego, cuando quieras, es un placer tenerte con nosotros hoy como experto en compliance, experto en canal de denuncias, y estoy seguro que va a ser muy interesante la información que vas a compartir con todos nosotros esta tarde. Cuando quieras, Diego. Vale, muchas gracias, Alberto. Jaime, también muchas gracias por haberme invitado a esta masterclass. Y bueno, nada, con mucho gusto comienzo a contarles un poco sobre los canales de denuncia y la obligatoriedad que tienen desde ya para varios tipos de compañías y sociedades disponer de un canal de denuncia. Voy a pasar a compartir pantalla para ustedes. Tenemos una breve, unas láminas que van a explicar un poco nuestro contenido.
Bueno, nuestro contenido es este, ¿no? Los canales de denuncias y la norma ISO 37301, que acaba de salir, salió publicada a mediados del año pasado. Los canales de denuncia y su obligatoriedad en las sociedades europeas, y cómo deben ser esos canales de denuncia creados y diseñados y manejados para que cumplan su función. Entonces, lo primero que tenemos, o lo que me gustaría señalar, es qué es el canal de denuncia o el whistleblowing channel dentro de un sistema de compliance. Como saben, un sistema de compliance es una serie de políticas que se crean dentro de una organización para guiar su conducta en una forma ética, crear una cultura ética de negocios dentro de la sociedad, dentro de una organización. Y el sistema del whistleblower es un sistema, es una herramienta fundamental en los canales de denuncia, ya que permite en ese sistema de compliance tener o obtener a priori posibles incumplimientos tanto de las políticas internas de la compañía como de posibles incumplimientos de carácter legal que podrían acarrear las sanciones administrativas y de carácter penal tanto a la sociedad como a los administradores de esa sociedad. Entonces, los canales de denuncia pueden venir de diferentes formas. Los canales de denuncia, lo que quiere decir con la palabra canal, es una vía, es un procedimiento establecido dentro de la sociedad para que los empleados, para que los proveedores inclusive o terceras personas puedan denunciar sospechas de incumplimiento o irregularidades cometidas dentro de esa organización o a través de esa organización. Estos canales pueden ser cara a cara, es decir, que la persona que va a alertar, si bien sea un trabajador, se lo dice a su superior, hace el alerta de una situación que le parece sospechosa. Puede ser a través de una vía telefónica, un número de teléfono que ponga la empresa a disposición de sus trabajadores y de las personas relacionadas para que hagan este tipo de denuncia. Puede ser también un correo electrónico o puede ser también a través de medios digitales como software que han sido creados últimamente y que en mi opinión son los que ofrecen las mejores garantías para lo que vamos a hablar más adelante. Entonces, ¿cuál es la obligatoriedad que tiene hoy en día los canales de denuncia? La directiva de la Unión Europea 2019, 1937, establece la obligatoriedad para todas las empresas europeas, comienza de más de 50 trabajadores, y ahorita explico esto, y también a los entes públicos que tengan menos de 10.000 trabajadores, tener un sistema de canal de denuncias mediante el cual se puedan hacer denuncias de irregularidades o de violaciones del derecho de la Unión. Esta directiva en su preámbulo explica de una forma muy detallada la importancia que tiene el trabajador para identificar y denunciar a priori y a primera mano irregularidades cometidas dentro de las sociedades. Ello en la directiva se explica cómo es el trabajador la persona que tiene ese trato directo con posibles incumplimientos. Por lo tanto, creyó necesario crear un sistema mediante el cual estos trabajadores puedan de una forma confidencial elevar estas preocupaciones dentro de la compañía y cortar los incumplimientos desde el inicio y no dejar que ocurra una bola de nieve y que estos incumplimientos se generalicen y causen más daño a estas compañías, pero también a la sociedad como tal. Luego tenemos la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, que establece en su artículo 26 bis que las compañías y las sociedades y las personas que son sujetos obligados de esta ley
tienen dentro de sus obligaciones de control interno crear un sistema mediante el cual sus trabajadores, directores o accionistas puedan elevar alertas y denuncias sobre incumplimientos en esta materia ocurridas en el seno de esa compañía. El Código Penal, con su última reforma, estableció en el artículo 31 bis la responsabilidad penal de las sociedades mercantiles o de las personas jurídicas. Y en ese mismo artículo se establece que para que una sociedad pueda eximirse de esa responsabilidad penal por delitos ocurridos en su seno por administradores o trabajadores, debe contar con un sistema de compliance, pero un sistema de compliance que sea efectivo. Y para que un sistema de compliance sea efectivo, debe contar a su vez con un sistema de whistleblowing o un canal de denuncia. Y eso lo detalla la circular 1 del 2016 de la Fiscalía General. Entonces, estos son los 4 normativas por las cuales nosotros estamos obligados a tener un sistema o un canal de denuncia. La parte que quería aclarar con respecto a la directiva y cuáles son las empresas obligadas a tener desde ya un canal de denuncia, es que establece esta obligación en 2 tramos. Un primer tramo que ya comenzó a estar vigente a partir del 17 de diciembre del 2001, que es que todas aquellas personas, empresas de más de 250 trabajadores ya están obligados a tener este sistema de canal de denuncia para la protección de los denunciantes, y dentro de 2 años esa obligatoriedad va a ser incluso para las empresas que tengan a partir de 50 trabajadores, independientemente del sector, de la industria en que se desarrollan. Ya no es obligatorio como en la parte de la ley de prevención de blanqueo de capitales, que únicamente es a los sujetos obligados de esa ley. En este caso es ya todas las empresas que tengan más de 50 trabajadores. A ver, hasta el año pasado, a mediados del año pasado, simplemente habían guías de las normas ISO de cómo se debía construir un sistema de compliance. Pero a mediados del año pasado salió publicada la ISO 37301, que es una guía, pero certificable, de sistemas de compliance. En ella se establecen toda una serie de requisitos que se deben de cumplir si tú quieres certificar tu sistema de cumplimiento. Lo bueno que tiene esta ISO es que es certificable por etapas o por procedimientos. Entonces se puede certificar únicamente, por ejemplo, la parte de los canales de denuncia. Pero la parte de los canales de denuncia, en este sentido, son remitidos a la ISO 37202, que fue una normativa anterior que estableció cuáles eran los requisitos que debía contener un canal de denuncia para que fuese efectivo. La ISO 37002 no es certificable por sí sola, pero a través de la 37301 podríamos lograr la certificación en esa parte del canal de denuncia. ¿Qué es las partes o lo más importante que nosotros debemos tener en cuenta a la hora del diseño y puesta en práctica de un canal de denuncia? Lo podemos sacar de lo que dice la ISO 37002, que lo resumo en esta lámina. El canal de denuncia debe ser de fácil acceso. Por lo general, nosotros lo que recomendamos a nuestro cliente es que el canal de denuncia debe estar puesto en la propia página web de la sociedad, pero no en la intranet, sino desde el homepage, porque es necesario que todas las personas tengan un acceso rápido y directo al canal de denuncia, no únicamente los trabajadores, sino también las terceras personas o las terceras partes que puedan sentirse interesadas en poner algún tipo de denuncia por irregularidades cometidas a través de esa compañía. El segundo punto, y que es sumamente importante, es que debe garantizar la confidencialidad y el anonimato de la persona que hace la denuncia.
Esto es fundamental porque el problema que se detecta con los canales de denuncia es que las personas no sienten la confianza de realizar una denuncia por temor a represalias. Estas represalias pueden venir de la misma compañía o pueden venir más adelante por el trato de sus compañeros. Sobre este punto entraremos a detallar más adelante porque es la parte esencial del canal de denuncia. Luego, tiene que haber un proceso de formación. Es decir, cuando se crea un canal de denuncia, tenemos que informar a todos los trabajadores de que el canal de denuncia existe, de cómo funciona el canal de denuncia, cómo hacer las denuncias y cómo es el procedimiento que hay detrás para la investigación de las denuncias. Esta función o esta formación debe ser revisada continuamente y a todos los nuevos empleados se le debe dar una formación sobre este punto. Dentro de las políticas que se creen del canal de denuncia, se debe establecer también el régimen sancionador con el cual van a ser tomadas las medidas disciplinarias que corresponden y todo el proceso también debe ser notificado a los representantes de los trabajadores. Aquí la parte más importante es instruir a los trabajadores de cómo hacer las denuncias y cómo ellos pueden mantener la confidencialidad de su identidad. En este punto podemos pasar entonces a la Ley de Protección de Datos y de Garantía de los Derechos Digitales, que en el artículo 24 establece la legalidad que tienen los sistemas de denuncia, incluso cuando se permiten hacer denuncias anónimas. Ese es un punto que se pregunta mucho, que muchas veces está en duda, si es posible que estos canales de denuncia no solamente mantengan la confidencialidad de la identidad del denunciante, sino que sí es posible que el denunciante lo haga de manera anónima. Y a través de esta norma entendemos que sí es posible que sea así. Igual la directiva de la Unión Europea sobre los canales de denuncia y la protección de los denunciantes autoriza a que estos canales sean o permitan las denuncias de forma anónima. También el artículo 24 de la Ley de Protección de Datos establece que el acceso a la información que contengan estos sistemas de canales de denuncia debe limitar al mínimo las personas que tengan acceso a él, precisamente para evitar que haya una fuga de información que pueda comprometer tanto la identidad del denunciante como de las personas que sean implicadas en el caso, bien sean las que sean acusadas como las personas que cometieron los delitos o la falta, e incluso los testigos. El canal de denuncia debe adoptar las medidas necesarias, como dijimos antes, para garantizar esta confidencialidad e incluso el intercambio de información que se haga con el denunciante. El otro punto que tenemos que tener en cuenta y que me voy a detener aquí un poco es sobre el tiempo que se debe mantener la información o los datos personales de las personas involucradas en los procesos de investigación en los sistemas. El artículo 24 establece que se debe tener la información por un periodo máximo de 3 meses. Este mismo plazo lo establece la directiva. La directiva que les comenté anteriormente establece que en un periodo de 3 meses se le debe informar al denunciante el estatus de la denuncia. Pero tenemos que tener en cuenta que no impide que el proceso de investigación dure más de 3 meses. Este periodo de 3 meses simplemente para notificar, o es el periodo que tiene el investigador para determinar si tiene elementos suficientes para continuar con la investigación o no. Si termina la investigación en este periodo, pues es perfecto, cierra la investigación y el caso se anonimiza, o se puede continuar el proceso de investigación y al final guardar los datos en caso de que sean necesarios para alguna acción disciplinaria contra la persona que haya cometido la infracción
o pasarla a los tribunales cuando se averigua o se constata que ha ocurrido un delito que debe ser juzgado en los tribunales. Ahora, el punto crucial que tenemos que tener en cuenta con los canales de denuncia es justamente la protección de los datos y la confidencialidad de la identidad del denunciante. Por estudios empíricos que se han hecho y a los que hemos tenido acceso, hemos podido, se comprueba que hay un temor cierto y fundado en los posibles denunciantes a sufrir represalias tanto de parte de su empleador como de parte de sus propios compañeros. Estas represalias son desde que la persona no es tomada en consideración para promociones, para aumentos salariales, para trabajos interesantes, para disfrute de cualquier otro tipo de beneficios. Por eso, los canales de denuncia que están siendo desarrollados hoy en día desde el punto de vista digital a través de unos software permiten que la denuncia se haga de forma anónima, con lo cual la protección de la identidad del denunciante es total. Los sistemas hoy en día digitales permiten no únicamente que la persona pida que sus datos se mantengan confidenciales, sino incluso no decir ningún tipo de datos, ni su correo electrónico, ni su teléfono, ni su nombre, pero establecen unos sistemas que pueden permitir la comunicación entre el denunciante y el investigador durante todo el proceso de la investigación. Con esto garantizamos no únicamente que al denunciante se le van a proteger sus derechos si son violados, sino que como nunca es identificado, pues nunca va a sufrir de esas sanciones reales o lo que yo veo que temen más, que es el qué dirán sus compañeros, ¿no? Que lo llamen, bueno, chivato o algo así. Otro beneficio que tiene el hecho de que los canales de denuncia permitan hacer denuncias de forma anónima es que permite que el investigador haga una investigación totalmente imparcial. El investigador no sabrá si la denuncia la puso una persona que acaba de entrar en la organización o si lo puso un alto directivo de la sociedad. Con lo cual deberá tratar cada caso con la mayor celeridad y sin imparcialidades. Y el otro punto importante es que permite lo que llamo yo la democratización del poder dentro de las grandes organizaciones. De esta manera, tanto los empleados, digamos yo, del estrato más bajo, por decirlo de alguna forma, en el organigrama, pueden denunciar tanto a sus superiores como a directivos. Y gracias al anonimato, esa denuncia va a ser tratada con la misma rigurosidad y con la misma imparcialidad con que es tratado cualquier otro asunto, sin importar de quién provenga. O sea, estos son los elementos más importantes que yo creo que pueda tener los canales de denuncia y la protección de datos dentro de este sistema. A ver. Muy bien, muchas gracias, Diego. Muy interesante. ¿Alguna pregunta por parte de quienes nos estáis escuchando? Es el momento para que lo podáis formular abriendo el micrófono o bien poniéndolo en el chat. Yo, mientras tanto, te hago una, Diego. Sí. No sé si te voy a poner un aprieto o qué. Hablas de los canales de denuncia anónimos, que son perfectamente legales, que son válidos. Mi pregunta es si se puede dar el abuso de un canal de denuncias anónimo, ¿no? Porque se pueda verter sobre ese canal de denuncias falsas, por ejemplo, simplemente para difamar injustamente a un compañero de trabajo, por ejemplo. Si dos compañeros de trabajo compiten por una promoción
no sé, difama que algo queda, ¿no? Entonces, si a través del el canal de denuncias puede ser una herramienta utilizada de esa manera un poco torcida para menospreciar la credibilidad de otro compañero y por tanto se le estaría dando un mal uso. ¿Recomiendas los canales anónimos? En tu experiencia, has visto que esto suceda o es algo despreciable que sí en algunos casos puede suceder pero no es la pauta? Sí es una preocupación de todos nuestros clientes. No únicamente que se utilicen los canales de denuncia para hacer denuncias falsas, también tienen la preocupación de que si van a recibir una avalancha de denuncias para entorpecer de una u otra forma el funcionamiento de la compañía. Pero allí entra como una parte súper importante la forma en que se diseñe el canal de denuncia y el proceso de investigación. Por eso es que nosotros recomendamos, en este caso en particular, que los canales de denuncia no sean llevados por el Departamento de Recursos Humanos, sino que sea llevado por el Departamento de Supervisión, Vigilancia, Compliance. ¿Por qué? Porque si estamos en un proceso de competencia para una promoción, si el canal de denuncia es revisado por las personas de recursos humanos encargadas también de esa promoción, van a tener esa subjetividad contra el denunciado. Entonces, únicamente lo conoce recursos humanos cuando ya hay una investigación y se ha determinado ciertamente que esta persona ha incumplido alguna normativa y pasa a recursos humanos esa información únicamente para aplicar la sanción que corresponda, si es que corresponde. Pero te digo más, esto se ha investigado y se han hecho encuestas en muchos países y el número de denuncias falsas, yo no voy a decir las denuncias que luego no terminan en que hemos descubierto que efectivamente hubo una violación de la norma, sino que una denuncia que fue justamente para dañar a alguien, no pasan del 5 o del 6% de todas las denuncias que se reciben. Entonces, ¿ocurre? Sí, puede ocurrir, pero es manejable por el departamento que se encargue de hacer las investigaciones. Sí, supongo que además la experiencia de las empresas les ayudará a crear mecanismos para detectar de manera ágil esas denuncias falsas con algún tipo de filtro. Y eso será cuestión de la experiencia. Muchas gracias. Y esto a mí me gusta embarcarlo dentro de lo que es el sistema de compliance, más allá de lo que siempre estamos hablando del compliance penal. Yo hablo un poco más general de compliance como un sistema para crear una cultura de cumplimiento ético dentro de la compañía. Y es que si yo comienzo a recibir muchas denuncias que parecen malintencionadas contra una persona o contra un departamento, las investigo y no consigo nada, algo está pasando. Hay un mal ambiente dentro de mi empresa que tengo que revisar. Desde el punto de vista cultural, si mis empleados tienen una pelea entre ellos y la quieren dirimir a través de este tipo de mecanismos, pues no hay un buen ambiente de trabajo. Y eso tiene que ser revisado para que mi sistema de compliance sea más productivo o para que mi empresa sea más productiva. Tienes un par de preguntas en el chat, Sí. Diego. Bueno, te leo yo, no sé si lo puedes ver, si no, leo yo la primera de ellas para que lo escuche todo el mundo. Dice así. No, espera, que me he ido un poquito, pero son tres. Bueno, vamos a ver, esto podemos llegar. La primera dice, en mi empresa he hecho una denuncia contra la gerencia por ilegalidades. No se ha respetado el anonimato y no se ha investigado. ¿Qué recurso me queda? ¿Puedo ir a los tribunales? Sí, porque la directiva, que aunque no hubo una transposición formal, o sea, no se cambió para la legislación nacional, ya es legislación nacional, establece una serie de medidas de protección a las cuales está obligada a cumplir la compañía. Entre eso es mantener la confidencialidad y la identidad del denunciante, y esta persona tiene ahorita abierta la posibilidad de acudir a los tribunales para ir en contra de la compañía por la violación de sus derechos de protección. Vale, otra pregunta.
Diego, si todo el canal permite uso anónimo, tanto del que denuncia en ocasiones sobre los involucrados reales, ¿qué utilidad tiene? Esto dificultaría la investigación. El objetivo sería conseguir la seguridad a los usuarios para que no denuncien de manera anónima. Sí, la verdad es que quién hace la denuncia no importa. Es decir, yo les comento cómo es el sistema en el sistema digital que nosotros manejamos. La persona que va a hacer la denuncia entra, no pone sus datos de ningún tipo y esa persona hace la denuncia. En tal departamento ocurrió esto, yo creo que las personas involucradas son A, B y C, las nombra. Cuando envía la denuncia, cuando ya terminó todas las preguntas que nosotros le hacemos y las ha completado, que son muy sencillas, a él le van a dar un código. Él ya ha puesto con anterioridad un password de él y él lo que hace es entrar a la herramienta cada vez que quiera, pone el número que le dimos de identificación de su caso y el password. Y allí él entra a un buzón que él puede intercambiar información con el investigador. Cambiando información, puede enviar videos, puede enviar fotos, puede enviar documentos y vamos desarrollando así la investigación. Cuando decimos anónimo, todos los involucrados no es que son anónimos, pueden ser anonimizados para cuando el investigador vaya a enviar esa información a un tercero o cuando la vaya a guardar en su sistema para auditorías posteriores o lo que sea, pero siempre está allí. Y la última parte de la pregunta, que era como el clic. No, decía que dificultaría la investigación. Dice, el objetivo sería conseguir la seguridad de los usuarios para que no denuncien de manera anónima. Nosotros tenemos el ejemplo en una compañía muy grande en Centroamérica, donde las denuncias anónimas comenzaron a ser el 80-90%. Pero en lo que vieron que el sistema funcionaba, que se tomaban las medidas correctivas, no siempre eran delitos, sino irregularidades que pasaban y empezaron a ver que se tomaban las medidas necesarias para corregir esos errores o para corregir esas situaciones, las denuncias comenzaron a ser con nombre y apellido. Y hoy en día hay más denuncias que se dice con nombre y apellido, esto es lo que está pasando, que de forma anónima. Entonces, cuando el canal de denuncia funciona y la compañía toma las medidas necesarias para resolver los problemas que se están comunicando a través de esa vía, se produce una confianza total en el sistema. De manera casi telegráfica, Diego, tenemos otras 3 preguntas sí. Para ir pasando a la siguiente parte y luego, si al final tenemos tiempo, podemos resolver alguna pregunta más. Si surge, vamos a resolver estas antes de continuar. Dice, has mencionado el artículo 6.1, misión realizada de interés público. La pregunta es, ¿en empresas privadas? Sí, porque la directiva en su preámbulo, que es muy rico, me parece que es lo más importante de todo, dentro de una compañía del sector privado se pueden cometer delitos que atenten, por ejemplo, contra la salud pública, que cometan delitos contra el medio ambiente, que cometan delitos contra la competencia, que afectan al público en general. Entonces, efectivamente, hay un interés público en que se produzca, en que los trabajadores o las personas que tienen acceso a la información de esos delitos los denuncien. Correcto, muchas gracias. Otra más. Caso de una multinacional. Obligatoriedad en la existencia del canal de denuncias en lengua local y no la de la matriz de la empresa, en inglés. Sí, debería ser como mejores prácticas en cada uno de los idiomas de las sedes en las que se encuentra. Lo que nosotros tenemos que lograr es que el denunciante se sienta cómodo poniendo la denuncia. Como te comento, nosotros trabajamos mucho con empresas en Latinoamérica, donde hay trabajadores que su lengua normal es indígena y tenemos que tener personas que manejen esas lenguas. Pero Diego, obligatorio, ¿cómo se define el idioma en el que el canal de denuncias tiene que estar? Luego, evidentemente, cuanto más accesible lo hagas, mejor, pero ¿hay alguna restricción en cuanto a alguna indicación expresa en cuanto a en qué lengua? La indicación expresa que debe ser de fácil uso, y si la pones en un idioma donde no lo entienda el denunciante, el sistema no es eficaz, no es eficiente, no funciona, por lo tanto, no tiene
las características necesarias para eximirte de la responsabilidad penal del Código Penal, por ejemplo, y no cumple las obligaciones que establece la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales. Y por último, canal de denuncias gestionado internamente por la empresa frente a gestionado por una empresa externa. ¿Existe alguna obligatoriedad al respecto? ¿Podemos externalizar esto? Se puede externalizar perfectamente. Ahí, dependiendo de la cultura, tanto de la compañía como yo también lo diría del el país donde está. Entonces, países como Alemania son más proclives a ellos mismos manejar sus canales de denuncia. Los empleados confían también en su sociedad de que ellos van a hacer la investigación de una forma imparcial. Hay otros países que prefieren estar muy popularizados, externalizar incluso el canal de denuncia, y eso podría hacer que la compañía se muestre más transparente. Digo, yo soy tan transparente que le digo a un tercero que revise esas denuncias que me van a investigar a mí mismo, porque normalmente este canal de denuncia no es para acusar a mi compañero que tengo al lado, eso lo puedo resolver con mi superior, sino cuando yo de un extracto más bajo voy a hacer una denuncia, una irregularidad de un superior o incluso de alguien mucho más alto. Entendido. Muy bien, muchísimas gracias, Diego. Quédate con nosotros, no te vayas, Sí. porque ahora vamos a continuar con la segunda parte de esta masterclass. Como digo, agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Quédate para esta segunda parte. Vamos a hablar, y tomo yo la palabra, con vuestro permiso, para esta segunda parte. Dejadme que comparta el documento. Diego, ¿se está viendo mi presentación? Sí, se ve. Sí. Sí. Tengo yo un segundito, confírmame de nuevo. ¿Se ve? ¿O sí. se ve? ¿Pero se ve partida la pantalla con las notas o se ve entera? Sí, se ve una pantalla partida. Se ve partida. Bueno, pues no sé, estoy teniendo algún problema con eso. Con vuestro permiso, lo que voy a hacer es... no lo voy a poner en presentación preliminar porque si no se va a ver un poco raro. Así que, con vuestro permiso, la vamos a ver así. Yo creo que se ve suficientemente bien. Diego, ¿me lo confirmas? Sí. Sí. Vale. Venga, adelante. Entonces, muy bien. Bueno, pues en esta segunda parte vamos a tratar las brechas de seguridad. Y vamos a ver un poco la relación con lo que hemos visto anteriormente, las brechas de seguridad en el entorno del Reglamento General de Protección de Datos, evidentemente. El canal de denuncias puede servir en algunas ocasiones también para comunicar un incidente de seguridad, una violación de la seguridad. No solamente para eso, pero sí se puede utilizar perfectamente para que la empresa, a través de su compliance officer o su delegado de protección de datos, reciba alguna alerta sobre que algún incidente se está produciendo en la compañía, lo que tiene que ver con la seguridad de la información. Esto entra, como digo, en consonancia con el artículo 33 y 34 del RGPD, del Reglamento General de Protección de Datos, donde se tratan las brechas de seguridad, cómo identificarlas, cómo registrarlas, cómo notificarlas, cómo comunicarlas, en general, en definitiva, cómo gestionarlas. Eso es lo que vamos a ver en este segundo bloque. Las brechas, vamos a hablar de las brechas de seguridad, con dos partes. Una primera, diferenciando lo que es un incidente de seguridad frente a una violación de la seguridad, y una segunda parte hablando específicamente de cómo se gestionan esas brechas de seguridad una vez identificadas. Bien, empezamos con la primera parte. Incidente de seguridad frente a violación de seguridad o brecha de seguridad, que ahora vemos que es lo mismo, violación o brecha de seguridad. Pero un incidente de seguridad es otra cuestión un poco más genérica. Un incidente de seguridad es un ataque a la red, al dispositivo, sin que tenga que producirse una implicación de robo de información, por ejemplo. Es cualquier agresión o amenaza que tenga las redes y los sistemas de información. Eso es un incidente de seguridad, por tanto, un sentido bastante amplio. ¿Qué tipos de incidentes nos encontramos? Nos encontramos, pues, según el tipo de amenaza, puede ser fraudes e intrusiones, según el origen, puede ser interno dentro de la propia compañía o externo que venga de fuera, puede ser por los sistemas y datos que se ven afectados,
o también por el perfil de los usuarios que se vean afectados. Pueden ser trabajadores de un perfil o de otro, pueden ser no trabajadores, otro tipo de interesados dentro de la compañía. También por el impacto que tiene en la organización, cuál es el daño que se causa en la organización en concreto que sufre esa brecha de seguridad, o el impacto que tiene los derechos y las libertades de los afectados, de lo cual hablaremos después un poquito más, cómo afecta a los interesados en este caso. También en función de los requerimientos legales y las regulaciones a las que se ve afectada. ¿Cuáles son las principales causas de los incidentes de seguridad? Pues aquí tenéis algunos ejemplos, no solamente, esto no es una lista exhaustiva, pero habitualmente pueden venir por ataques externos de hackers, por ejemplo, que se infiltran en nuestros sistemas de información, por proveedores negligentes que no hacen bien su trabajo, por una publicación que puede ser accidental o no, pero que podría ser perfectamente, por ejemplo, una publicación accidental de una determinada información. Un empleado desleal que por algún tipo de motivación ilícita pues decide cometer algún tipo de acción en este sentido. O un caso también bastante habitual es la pérdida de equipos, ordenadores, USBs u otros dispositivos, la pérdida o el robo de dispositivos que contienen información. Bien, esto es en cuanto a lo que es un incidente de seguridad, pero es distinto a lo que es una brecha de seguridad o una violación de seguridad que viene regulado en el Reglamento General de Protección de Datos, como he comentado antes, ¿no? El propio reglamento define una brecha de seguridad, como veis aquí. Toda violación de la seguridad que ocasione la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizado a dichos datos. Es decir, una brecha de seguridad es un tipo de incidente de seguridad, un tipo de incidente de seguridad que afecta a los datos de carácter personal. La definición de brecha o violación de seguridad es lo mismo, violación es el término que utiliza el RGPD, quizá por la traducción, pero a efectos de protección de datos tengamos como sinónimo brecha de seguridad y violación de seguridad, y todo ello como, en definitiva, como comento aquí abajo, una brecha de seguridad es un tipo de incidente de seguridad, que se produce un daño a la información de carácter personal. ¿Cuáles son los tipos de brechas de seguridad que nos encontramos? Pues pueden afectar a tres parámetros fundamentales: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, que son tres criterios básicos dentro del Reglamento General de Protección de Datos. La confidencialidad, en lo que se refiere a que las personas que acceden a los datos sean las que deben acceder y no otras, por tanto que no sean ajenos, que no sean externos, no autorizados. La integridad se refiere a que los datos no sean sustituidos por otros que no sean los correctos, por ejemplo, y la disponibilidad se refiere al caso en el que los datos puedan estar disponibles cuando se necesitan para el tratamiento que sea en cada momento. Bueno, las brechas se pueden dividir en esos tres tipos cuando afectan a cada uno de esos tres pilares, como digo, fundamentales dentro del RGPD. Bien, algunas consideraciones más dentro de esta primera introducción sobre las brechas de seguridad. Como resumen diría, la gestión de las violaciones de seguridad no es una novedad. Si bien ahora lo llamamos así, ya la antigua normativa incluía el registro de incidencias, que sin ser lo mismo es un antecedente interesante de lo que encontramos ahora, un registro de incidencias donde se notificaba internamente cuando sucedía algún tipo de vulneración de las medidas de seguridad determinados. Se gestionaba y se daba respuesta y quedaba, como digo, un registro de esas incidencias. Ese registro de incidencias es algo que también hoy en día lo hacemos generalmente en las empresas como acción derivada a mejorar la implicación de la compañía y la responsabilidad proactiva, que es uno también de los principios fundamentales del Reglamento General de Protección de Datos. Bien, debemos, por tanto, registrar cuáles son esas brechas de seguridad, luego lo veremos un poquito más adelante, y en algunos casos también notificar a la Agencia Española, bueno, debemos notificar a la Agencia Española de Protección de Datos las brechas de seguridad y en algunos casos también a los interesados, cosa que veremos en detalle un poquito más adelante.
Bien, por otro lado, los procesos de gestión de brechas de seguridad se suman a los procesos de negocio que ya existen en una organización. Es un proceso más, en este caso orientado a garantizar la seguridad de la información, pero no deja de ser un proceso más y que debe estar integrado dentro de los procesos de negocio de la compañía. Bien, también es importante conocer que es una medida organizativa muy importante para salvaguardar la seguridad de los tratamientos y, en consecuencia, los derechos y libertades de los interesados, que, al fin y al cabo, es lo que el Reglamento General de Protección de Datos está buscando con este tipo de acciones. Hecha esta primera introducción sobre las brechas de seguridad, vamos a dar algunas nociones sobre cómo se gestionan las brechas de seguridad. Bien, en primer lugar, objetivos de la gestión de la privacidad y la seguridad son básicamente dos: salvaguardar los derechos y libertades de las personas. Ya creo que es la tercera vez que lo menciono en este poco tiempo, lo cual da idea de la importancia que le da la normativa a esta cuestión. Y por otro lado, garantizar la seguridad de la información, ya que en las empresas es un activo esencial para el funcionamiento. De esta manera nos encontramos en las empresas tres roles definidos, diferentes, que pueden estar involucrados en la gestión de las brechas de seguridad. Por un lado, el responsable del tratamiento, que en última instancia es quien decide acerca del tratamiento de datos personales que se producen en la compañía, que tiene esa responsabilidad. En esencia es la empresa, es la entidad jurídica la que es el responsable del tratamiento, cuyas funciones después son ejecutadas por algunos otros perfiles, ¿no? En este caso, para esta gestión nos vamos a encontrar fundamentalmente con dos: el delegado de protección de datos, DPO o DPD, que en estas cuestiones tiene un papel de supervisión de la licitud de esos tratamientos, informando al responsable del tratamiento, es decir, a la empresa. No siempre existe el delegado de protección de datos en las compañías. Hay algunas, en función de los casos, existe o no la obligación de disponer de un delegado de protección de datos, pero en cualquier caso estas funciones de supervisión se deben realizar o bien por el delegado de protección de datos o por otro perfil. Nos encontramos en este caso también con un tercer perfil, que sería el responsable de seguridad técnica, que es esa persona que está encargada de la supervisión de los controles técnicos necesarios para garantizar esa gestión de los datos que se están tratando y controlar la eficacia. Por tanto, estos tres perfiles son los que van a entrar en juego en la gestión de las brechas de seguridad: responsable del tratamiento de la empresa, el delegado de protección de datos en su caso y el responsable de seguridad técnico. Incluso, en algunos casos, el delegado de protección de datos y el responsable de seguridad técnico puede recaer las funciones sobre la misma persona. Bien, este sería el esquema que está extraído de la Guía para la Gestión y Notificación de Brechas de Seguridad, publicado por la Agencia Española de Protección de Datos y cuya lectura recomiendo, donde se establecen los pasos necesarios para esa gestión de brechas y que vemos en esta secuencia. En primer lugar, la preparación, después la detección y la identificación, posteriormente el análisis y clasificación de esas brechas y un proceso de respuesta y notificación. Finalmente, un seguimiento y cierre para aprender de lo que ha sucedido y, de nuevo, vuelta al punto inicial de preparación con esa especie de ciclo de mejora que encontramos en cada proceso. Vamos a detallar cada uno, vamos a ver unas nociones de cada uno de estos pasos en la gestión de brechas de seguridad. Bien, la primera parte, la preparación, es el momento en el que se deciden las medidas técnicas y organizativas de incidentes que aún no han sucedido. Es decir, qué medios ponemos para, cuando eventualmente pueda suceder una brecha de seguridad, estar lo mejor preparados posible. Evidentemente, las medidas que pongamos si están bien hechas, van a reducir la posibilidad de ocurrencia de estos eventos, incluso el impacto en caso de ocurrencia, pero no lo van a dejar en cero. Entonces, las brechas de seguridad, por muchas medidas que pongamos, son susceptibles de seguir sucediendo. Por tanto, debemos estar preparados para ello, ¿no? Debemos, en esta preparación, identificar los agentes implicados en la gestión de la brecha, quién va a estar involucrado cuando una brecha suceda. Tendremos que tener nuestro análisis de riesgos y, en su caso, la evaluación de impacto, en caso de que sean necesarios. El análisis de riesgos de protección de datos es obligatorio en todos los casos y la evaluación de impacto solo en algunos.
pero debemos, uno u otro, o uno y otro, debemos tenerlos actualizados y disponibles. Y por último, la definición de los planes de respuestas ante los incidentes que se puedan dar o el plan de contingencia, es decir, de manera preventiva, qué vamos a hacer para el caso de que una brecha se materialice. En segundo lugar, detección e identificación. Bueno, es muy importante lo que voy a comentar ahora, y es que el RGPD establece que el responsable del tratamiento tiene que notificar esa brecha de seguridad a la autoridad de control competente. Generalmente va a ser la Agencia Española de Protección de Datos y en algunos casos también a los interesados. Es decir, la brecha de seguridad no es una situación que deba de guardarse en secreto de la compañía, sino que en algunos casos debe trasladarse a la autoridad competente y a los interesados en algunos casos. Y además indica que sin dilación debida y de ser posible a más tardar 72 horas después de que haya tenido constancia de ella. Es decir, tenemos un plazo de 72 horas para comunicar la brecha de seguridad a la Agencia Española de Protección de Datos. Hay algunas excepciones y algunas cosas que luego comentaremos. Pero por regla general, 72 horas después de tener constancia de la brecha de seguridad, plazo máximo para comunicar a la Agencia Española de Protección de Datos que hemos detectado una brecha de seguridad en nuestra compañía. Se debe concretar en esta identificación las situaciones que se consideren incidentes de seguridad y las fuentes, herramientas o mecanismos para detectar estas brechas de seguridad, es decir, crear unas alertas, un sistema de alertas para poder descubrir las brechas de seguridad de alguna manera, no de una forma reactiva, sino proactiva, cómo vamos a identificar que existe una brecha de seguridad. A partir de ahí, una vez detectada una brecha de seguridad, habrá un proceso de notificación, de registro y de gestión. Algunos ejemplos de brechas de seguridad. Aquí tenéis un listado, puede ser muchísimas más cosas, ¿no? Incumplimiento o vulneración por parte de los... perdón, hay un micrófono abierto, si lo tenga lo pueda cerrar, por favor. Incumplimiento o vulneración por parte de los usuarios de los datos de las políticas y medidas adoptadas por la empresa. Por ejemplo, mesas limpias, bloqueo de pantallas, accesos con usuarios y contraseña, detección de intrusos, videovigilancia, control, registros de acceso, etcétera, etcétera. Que podría ser un ejemplo. ¿Algún otro ejemplo? Usurpación de la identidad. Otro ejemplo, pérdida de un dispositivo con datos personales o robo y filtración de datos. Incluso alguna cosa un poquito más compleja, como reversión no autorizada de una pseudonimización. Una pseudonimización te permite tratar datos personales separando los datos personales de los que no lo son. Pero si esa pseudonimización es reversible y esa reversión se hace de manera no autorizada, de tal manera que se vuelven a juntar los datos personales con los no personales, como digo, si no es autorizado, eso podría generar una brecha de seguridad. Bueno, como digo, algunos ejemplos, hay muchos, cada empresa tendrá que ver a cuáles está más expuestos, son más probables que suceda. Bien, dentro de lo que comentábamos antes del registro de incidencias, este sería lo que consideraríamos un contenido mínimo, que debería incluir ese registro de incidencias, ¿no? Para después poder gestionarlas posteriormente. Número de incidencia, la fecha de la incidencia, tipo, descripción de la incidencia, la persona que lo notifica, la persona a la que se le notifica la incidencia, la gravedad de la incidencia y el estado de la incidencia, así como efectos producidos y las medidas para su resolución. Es decir, todas estas cuestiones sería el contenido mínimo que un registro de incidencias debe contener para después poder gestionarlo adecuadamente. Evidentemente, a partir de estos mínimos, lo que la empresa decida que resulte interesante para su gestión, pues adelante y cuanta más información relevante, mejor. Bien. Una vez identificada la existencia de una brecha de seguridad, tenemos que proceder a su análisis y clasificación. ¿Por qué? Porque no todas las brechas son iguales, no todas tienen la misma relevancia, el mismo impacto, el mismo origen, las mismas consecuencias. Bueno, pues en función de los diferentes criterios, así podremos clasificar la brecha de seguridad para después tratarla de una manera o de otra. Aquí tenéis unos criterios para analizar y clasificar esas brechas de seguridad. Leo algunos, ¿no? Tipo de amenaza, la categoría de los sistemas afectados o el volumen de datos. Son la brecha de seguridad que afecta a 100 datos, a 1000 datos, a 1 millón de datos. Como podéis imaginar, de 100 datos a 1 millón de datos hay una diferencia
interesante que desde luego puede hacer que la gestión sea diferente, pero igual que el volumen de datos, el número de afectados. A lo mejor son pocos los datos comprometidos, pero muchos el número de afectados. Es decir, solamente es nombre, apellido y contraseña de tu correo electrónico. Son 3 datos, pero resulta que son muchos los afectados por esos datos, ¿no? Bueno, pues es otra variable importante también. O el impacto de la brecha a la empresa, o la severidad de las consecuencias. No es lo mismo que se filtre un dato, posiblemente vamos a calificarlo menor, a un dato de salud, por ejemplo, que podría tener consecuencias más graves o severas para los interesados. Bueno, pues en función de estos criterios se clasificará la brecha de seguridad en las subcategorías que queramos dentro de estas grandes categorías que he mencionado ya antes, que son la brecha de confidencialidad, de integridad y de disponibilidad. Estas 3 son las 3 grandes categorías. Ojo, que una brecha puede afectar a varias, 2 o 3, no solamente una, de estas categorías, grandes categorías que tengo aquí. Si resulta que se ha visto comprometida más de uno de estos 3 criterios en cuanto a las brechas de seguridad. Bien, una vez clasificada, llega la siguiente fase, que es la respuesta y notificación. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es notificar a la Agencia Española de Protección de Datos, como he dicho antes, sin dilación y a más tardar en las 72 horas siguientes tras haber tenido conocimiento de la misma. Esta comunicación se hace a través de un formulario que facilita la Agencia Española de Protección de Datos en su página web y cuyo enlace aquí tenéis. Es un procedimiento en sede electrónica, notificas a través de este formulario y queda registrado y se puede hacer ese seguimiento después. Entonces, este es el proceso, no hay otra vía, otro canal para realizar la comunicación de la brecha de seguridad, sino a través de la sede electrónica de la Agencia Española de Protección de Datos, como digo, en este enlace que tenéis aquí. ¿Cuál es el contenido de la comunicación que se hace a la Agencia Española de Protección de Datos? Pues básicamente, hay más detalle, pero básicamente este que tenéis aquí delante. Primero, datos de contacto del DPO, del DPD, en caso de que exista, o el punto de contacto para obtener más información sobre la brecha de seguridad. En segundo lugar, una descripción general del incidente y los datos de cuándo se ha producido. También las posibles consecuencias de la brecha, qué va a pasar, qué daños se esperan o se han detectado ya. Descripción de los datos e información de las personas afectadas, quiénes son, no los nombres y apellidos, sino que perfiles son las personas que están afectadas por esta brecha de seguridad. Más un resumen de las medidas implantadas hasta el momento para controlar los posibles daños. Normalmente lo primero que hacemos es parar el daño, digamos, parar la sangría, por decirlo así. Después vamos a ver de qué manera vamos a compensar o mitigar el daño producido, pero lo primero es pararlo, que no continúe el daño. Si estamos viendo que existe una filtración de datos, vamos a poner, por ejemplo, medidas para que esa filtración de datos pare. Y después ya veremos, siguiente acción, cómo resolvemos esa cuestión, cómo mitigamos el daño producido por esa filtración. Pero lo primero es el parar ese daño que hemos detectado, ¿no? Esa brecha que hemos detectado. Bueno, pues ese resumen de medidas implantadas son las que tenemos que comunicar también a la PIDE. Bien, y cualquier otra información útil para los afectados para que puedan proteger sus datos o prevenir posibles daños que puedan suceder también. Bien, hemos dicho notificación a la Agencia Española de Protección de Datos, pero también notificación a los interesados. No en todos los casos. ¿Cuándo? Cuando si la brecha de seguridad entraña un alto riesgo para los derechos y libertades de los titulares de los datos, de nuevo se repite este concepto, alto riesgo para los derechos y libertades de los titulares de los datos. Entonces, en ese caso, el responsable del tratamiento también debe comunicar esa brecha de seguridad a esas personas afectadas. Igualmente, sin dilación de vida, aquí nos establece una concreción mayor, simplemente sin dilación de vida, y con un lenguaje claro y sencillo, de forma concisa y transparente. ¿De acuerdo? Con lo cual, cuando la brecha de seguridad entra en un alto riesgo para los derechos y libertades de los titulares de los datos, la comunicación se debe efectuar no solamente a la agencia, sino también a los propios interesados,
con estos criterios de sin dilación de vida, lenguaje claro y sencillo de forma concisa y transparente. Existen algunas excepciones a esta norma, que es cuando, estas tres que veis aquí, el responsable del tratamiento haya adoptado medidas de protección técnicas y organizativas apropiadas, se hayan tomado medidas ulteriores y o bien la notificación suponga un esfuerzo desproporcionado el notificar a los interesados esta brecha de seguridad. Aquí tenéis esta notificación a los interesados, se puede hacer, en este esquema lo veis, de forma directa o de forma indirecta. De forma directa están admitidos teléfono, SMS, correo electrónico, correo postal, cualquier medio que el responsable considera adecuado. Y de forma indirecta sería el caso, por ejemplo, cuando hemos comentado hace un momento en esta excepción de que la notificación suponga un esfuerzo desproporcionado, pues de forma indirecta podríamos comunicar mediante avisos a los interesados, mediante avisos públicos en sitios web o blogs corporativos o comunicados en prensa. Insisto, habría que justificar muy bien que ese esfuerzo es desproporcionado hacerlo de manera directa para poder hacerlo de manera indirecta. No es tan fácil el justificar la comunicación indirecta a los interesados. Bien, destacar en esta comunicación a los interesados como fundamental estas tres cuestiones. He mencionado 2 de ellas antes: a la mayor brevedad posible, sin dilación de vida, que decíamos, en un lenguaje claro y sencillo, con total transparencia, pero también además, añado aquí, estrecha cooperación con la autoridad de control y las autoridades policiales de acuerdo con sus orientaciones, es decir, la colaboración, la cooperación para la investigación, la resolución de esta brecha de seguridad es también un requisito exigible para las empresas y, por tanto, fundamental tenerlo en cuenta a la hora de la comunicación a los afectados. Por tanto, mala idea el callarse una brecha de seguridad con la expectativa de que no nos pillen, porque si nos pillan no habremos cumplido con la cooperación, no habremos cumplido con los plazos de comunicación, ni con la no dilación de vida, etcétera, etcétera. Bien, por último, puede darse una última notificación, además de la Agencia Española de Protección de Datos, la Autoridad de Control, y a los interesados, que sea la notificación a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Ante qué? Ante indicios de delito. Por tanto, si hay un indicio de delito, lógicamente lo debo comunicar para que pueda ser investigado y juzgado en su caso. Por último, un seguimiento y cierre de la incidencia sería el último paso, donde ya hemos terminado de gestionarlo y tenemos que hacer algunas cosas más, como posiblemente puede que proceda a la valoración y contratación de un análisis forense digital para conocer algún aspecto más que necesitemos saber, la valoración de la adopción de medidas procesales, si vemos que hay un indicio de delito tenemos que proceder, y la realización de un informe final sobre la brecha de seguridad para obtener consecuencias sobre conclusiones, mejor dicho, sobre las causas, cómo se ha gestionado, cómo se podía haber evitado, qué medidas correctivas vamos a tomar para que no suceda en el futuro o para gestionarlas de una manera más eficaz. Y por último, será por cerrada la brecha de seguridad y se registra en el registro de incidencias que estemos llevando a cabo. Finalmente, ya para terminar, algunos ejemplos sobre brechas de seguridad que puedan suceder, simplemente 3 ejemplos. Voy a leer solamente el último de ellos. Dice: una empresa de comercio electrónico sufre un ciberataque y se publican online los nombres de usuario, las contraseñas y el historial de compra de esos usuarios. Claramente esto es una brecha de seguridad, claramente necesita la notificación a una autoridad de control, se necesita informar a la autoridad de control, la Agencia Española de Protección de Datos, si hablamos de que esto ha sucedido en España, si implica un procesamiento transfronterizo, es decir, de un país a otro, pues a lo mejor resulta que es otra la autoridad de control a la que tenemos que comunicar esto, ¿no? La principal. Y deberíamos notificar a los interesados, ya que podría conducir a un alto riesgo para sus derechos y libertades, ya que se dan los usuarios a sus contraseñas y el historial de compras. Y habría que ver encima de qué tipo de compras estamos hablando, o sea que todavía más, ¿no? Bueno, simplemente como ejemplo de lo que supondría una gestión de una brecha de seguridad en cuanto a la notificación a los interesados. Bien, bueno, hasta aquí esta segunda parte de la ponencia, donde, bueno, pues he tratado de dar unas ideas sobre, bueno, pues cómo
cómo gestionar, cómo identificar y gestionar una brecha de seguridad. A partir de este momento, cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, pues serán bienvenidas, vamos a responderlas y luego me gustaría daros alguna otra información adicional. Bien, tenemos alguna pregunta en el chat. Déjame un segundo, por favor. Dice, según el artículo 33, debe comunicarse a la autoridad de control cualquier brecha que suponga un riesgo a los derechos y libertades de los afectados. Dado que no existe el riesgo cero en ningún tratamiento, ¿significa esto que deben comunicarse todas las brechas por poco significativas que nos parezcan? No, significa que tenemos que valorar. Para eso he mencionado antes el análisis de riesgos y la evaluación el análisis de riesgos dentro de la empresa y la evaluación de riesgos que tenemos que desarrollar. Ahí vamos a establecer cuáles son esos riesgos que son importantes para la empresa y que tienen efectos en los interesados, y en función de esos criterios vamos a decidir si una brecha debe ser comunicada o no, y siempre y cuando afecte a los derechos y libertades de los individuos, sí, debe ser comunicada, pero evidentemente un riesgo menor no. Si nosotros perdemos un USB que tiene, yo qué sé, imaginamos, un trabajador pierde o le roban su portátil y no está encriptado, y quien lo tiene pues puede acceder a esa información y ve, pues, no sé, su nómina. Eso no es una brecha de seguridad, por todos esos criterios que hemos dicho antes, ¿no? Entonces hay que atender a los criterios que la propia empresa define en su evaluación de impacto y en su análisis de riesgos para determinar si es una brecha de seguridad que debe ser comunicada o no, y siempre y cuando afecte a los derechos y libertades de los interesados, en ese caso sí. Bien, otra pregunta que tenemos por aquí, dice, sobre el delegado de protección de datos. ¿Suele haber dudas en las organizaciones sobre la necesidad de nombrar un DPO o no? ¿En qué debemos basarnos para nombrarlo, para no tener la obligación de nombrarlo? Bien, la obligación de nombrar un delegado de protección de datos está determinada en el RGPD. Tiene algunas modificaciones en la LOPD-GDD y básicamente establece, por un lado, que las administraciones públicas tienen que nombrar un delegado de protección de datos, sí o sí, y las empresas privadas en función de la actividad y el volumen de datos que traten. Es decir, cuál es la naturaleza de esos datos, si son datos especialmente sensibles o no, y cuál es el volumen de esos datos que tratan. De nuevo, tenemos que atender a esa combinación de esos dos criterios, hablo con carácter general, para determinar si tenemos una obligación de nombrar DPO. Por tanto, datos sensibles y un volumen elevado de datos, sí, y si somos administración pública, sí. Claro, ahora me diréis, ¿y qué es un volumen de datos suficiente para determinar si es obligación nombrar un DPO o no? ¿1.000 datos son muchos? ¿10.000 datos son muchos? ¿1 millón de datos son suficientes? ¿10 millones? ¿Cuánto? No hay un límite. No hay un límite fijado en ese sentido, no hay un mínimo. Por tanto, de nuevo, ahí sí que es de alguna manera interpretación, pero bueno, hay mucha literatura ya sobre esto, y hay grupos de trabajo que han desarrollado estos criterios para decidir qué es un volumen de datos, pero hay que verlo en un determinado contexto. Voy a poner un ejemplo. Un hospital tiene datos de salud y un gran hospital tiene muchísimos, millones de datos de salud. Yo creo que no hay ninguna duda, ¿no? Hay obligación de nombrar un DPO. Pero, ¿y una clínica de estética de un pueblo que tiene 3.000 expedientes? ¿Tiene obligación de nombrar un DPO o no? 3.000 comparado con los millones de datos que tiene un hospital no parecen muchos, ¿verdad? Pero resulta que si esa clínica está dentro de un contexto, un entorno, donde resulta que supone un porcentaje muy amplio de la población a la que se dirige, si resulta que el pueblo que he mencionado tiene 6.000 habitantes, la mitad de ellos van a la clínica de estética, pues ese es un criterio suficiente para considerar que sí tendría que tener la obligación de tener un delegado de protección de datos. Por tanto, hay que mirarlo todo en su contexto, con esa base de los dos criterios que he mencionado y, por supuesto, atendiendo a los detalles que la propia normativa ha desarrollado un poquito más. Bien, más cosas. Otra pregunta. ¿Toda sociedad que se constituya y vaya a tratar datos debe comunicarlo a la Agencia Española de Protección de Datos? Bien.
Toda empresa que gestione datos de carácter personal tiene las obligaciones del Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales. Esas dos normas son las que obligan a las empresas que tienen datos de carácter personal. Si no tenemos datos de carácter personal, no estamos obligados por estas leyes, ¿vale? Ahora bien, decime una empresa que no tenga datos de carácter personal. Una empresa normal, quiero decir, una empresa que tenga su actividad habitual de clientes, proveedores, empleados. Evidentemente, una empresa patrimonial que tiene una propiedad, un solar, es una empresa de construcción que tiene un solar para el día de mañana que construya y no tiene datos personales. Pero una empresa normal tiene datos personales, incluso aunque sean suyos o aunque no sean suyos. Tengo datos de mis trabajadores o tengo datos de los proveedores de no sé quién. O he comprado una base de datos, da igual, tuyos o no tuyos, son datos que gestionas en la empresa. Por tanto, una empresa tiene la obligación de cumplir con la normativa. Ahora bien, comunicar datos a la Agencia Española de Protección de Datos, como dice la pregunta. No, nosotros no tenemos que comunicar los datos que tenemos a la Agencia Española de Protección de Datos. Lo que hemos hablado hasta ahora es de comunicar las brechas de seguridad que se produzcan en esos tratamientos de datos. Pero los datos que tenemos no tenemos que comunicarlos. Con la antigua normativa había obligación de comunicar a la Agencia Española de Protección de Datos los ficheros que teníamos con datos personales. Ahora esa obligación con la nueva normativa desde el año 2018 ya no existe, sino que se ha sustituido por la obligación de que la empresa tenga su registro de actividades de tratamiento. Es decir, un registro interno en el que la compañía detalla los datos que tiene, datos personales, con una serie de criterios y condiciones. Pero es un registro interno de la empresa, no es un registro que se comunique a la Agencia Española de Protección de Datos. A la agencia le comunicamos las brechas de seguridad, le comunicamos el nombramiento de un delegado de protección de datos si es el caso y ese tipo de cosas, pero no le informamos de qué datos tenemos en nuestra empresa. Pero sí tiene que estar a disposición ese registro y toda la información relativa para el caso de que la agencia nos lo requiera en alguna acción inspectora que pueda darse. ¿Vale? Bien, creo que bueno, no hay ninguna pregunta más. Estamos además sobrepasando el tiempo, así que si me permitís voy a dar solamente una breve información sobre la formación que se imparte en la Cámara de Comercio relativo a protección de datos personales. Creo que puede ser relevante. Bien, desde la Cámara de Comercio de Madrid se ofrece una formación en este campo, en protección de datos personales, a través del curso delegado de protección de datos. Quiero mencionaros que es un curso certificado, por tanto es válido para optar a la certificación de delegado de protección de datos. No es obligatorio estar certificado como delegado de protección de datos para ejercer esa función dentro de las empresas, pero desde luego sí es recomendable y de facto empieza a serlo, las empresas así lo demandan. Quiero destacar que es una profesión relativamente nueva, es una profesión que cada vez tiene más demanda porque simplemente hay una ley que así obliga, como ya conocéis, a que muchas empresas tengan delegado de protección de datos. Desde la Cámara de Comercio de Madrid ayudamos a que quien esté interesado en adquirir esa formación lo pueda hacer. Y tenemos 3 modalidades de este curso en función de lo que marca el esquema de certificación de la norma. Es decir, haciendo este curso con la Cámara de Comercio de Madrid, os podréis presentar al examen de certificación, quien así lo desee, para, aprobando dicho examen, obtener esa certificación. Existen 3 modalidades de cursos, como digo, según el esquema de certificación de la Agencia Española de Protección de Datos, en función de la experiencia que cada persona acumule en protección de datos. Por un lado, un curso de 180 horas para aquellas personas que no tienen experiencia, un curso de 100 horas para quienes tienen una serie de años y un curso de 60 horas para que tienen otro número determinado de años. La Cámara de Comercio ofrece este curso, ya vamos por unas cuantas ediciones y es un curso con mucha demanda. Para una profesión actual y una profesión de futuro. Yo, quien esté interesado, le animo a que solicite información. Vamos a iniciar en breve lanzar en breve una nueva convocatoria para este curso, el cual, bueno, pues tenemos diferentes opciones también de formato.
formato presencial y formato e-learning, con clases, la posibilidad de asistir a las clases en formato presencial o a través de streaming o en el formato e-learning, con una clase que se hace presencial streaming un día a la semana. Bueno, simplemente esta comunicación para quienes estén interesados en profundizar algo más sobre los temas relacionados con la protección de datos. Con esto terminamos. Quiero daros las gracias a todos por vuestra asistencia. Por supuesto, a Diego también, muchas gracias por tu participación y la exposición del canal de denuncias que nos has ilustrado en esta primera parte de la masterclass. Y bueno, nada más, ponerme a vuestra disposición para quien necesite, quien quiera más información sobre estas dos cuestiones que hemos tratado hoy. Nos tenéis, como digo, a vuestra disposición para resolver cualquier duda que podáis tener. Nada más, despedimos aquí, que tengáis buena tarde, hasta la próxima. Muchas gracias.